Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Arquitectónica. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y estoy muy contenta de estar en un nuevo capítulo hoy con todos mis oyentes. Y muy buen miércoles para todos nosotros porque ya es mitad de semana, pero de semana corta, así que estamos muy emocionados de que esta semana va a fluir súper bien. Ya el viernes vamos a estar de feriado, festejando, celebrando. Y yo, obviamente, como siempre, con mis outfits llenos de brillitos y llenos de toda esta onda navideña, que ya tengo todas estas vibras navideñas, ¿no? Porque, bueno, ya es mediados de noviembre, así que hay que empezar a hornear esas galletitas de jengibre. Bueno, tenemos para hoy muchas cositas. Vamos a hablar nuevamente de uno de mis temas favoritos, que en este caso es el urbanismo, pero relacionado con todas estas medidas ecológicas y todo lo relacionado al cambio climático que estamos viviendo, y es el problema del siglo, básicamente. Y por eso la consigna que le subimos a las redes sociales está justamente relacionada con todo esto. Que si ustedes fuesen intendentes por un día de la ciudad de Posadas, por ejemplo, ¿cuál sería la primer medida eco que pondrían en la ciudad? O si están en otras ciudades, también puede ser de su propia ciudad, porque como saben, cada ciudad es diferente y siempre se están aplicando medidas distintas para cada ciudad, y cada una se refleja y toma las medidas que se adapten más a la zona, a lo que son las personas, los modos de vida también. Siempre todo esto en el urbanismo se adapta a la ciudad en la que estamos. Y justamente vamos a hablar de cómo las ciudades están actuando contra el cambio climático con leyes que suenan como una película del futuro, básicamente, porque, como siempre, en el primer bloque les traigo noticias relacionadas a todo esto. Y como ya habíamos tenido una entrevista con Oriana, que ella un poco nos había comentado sobre la legislación en Argentina, ella que trabaja en la legislatura, entonces justo encontré esta noticia que habla un poco sobre esta temática de las leyes, pero en otros países. Lo que está buenísimo para que conozcamos un poco cuál es la impronta que hay en el mundo, cuáles son los lineamientos, los principios que tienen en otros lugares, y entonces conocemos un poco más a nivel internacional, ¿no? Y como ustedes saben, a mí también me interesa en general lo que pasa en el mundo y no solamente en Posadas o en Argentina. Hay que expandir un poco más la mirada. Entonces vamos a ir desde Sydney hasta París y también pasando un poco por Nueva York, que son estos gobiernos locales que están tomando el mando, ¿no? Y un poco hablemos entonces de Australia, que desde 2027 todos los edificios nuevos tendrán que ser 100% eléctricos. Entonces esto quiere decir que ya no van a haber más instalaciones de gas. Ellos quieren que los edificios sean 100% eléctricos, que no tengan ningún cilindro de gas, ningún gasoducto, nada de esto. Lo que un poco reduce el origen de la energía, ¿no? De cómo nosotros atravesamos todas las instalaciones. Que un poco yo estoy de acuerdo con este principio, con esta ley, pero no por una cuestión de profesional o del urbanismo, sino más que nada relacionado a lo que es el mundo estudiantil, en el que cuando uno aprende las instalaciones de gas, la verdad es que es un dolor de cabeza tener que calcular todas esas instalaciones, dibujarlas, y todo para alimentar una cocina y quizás un calefón. Es todo lo que nosotros llegamos a alimentar acá en Misiones con las instalaciones de gas, y la verdad es que es carísima, es una de las instalaciones más caras por todos los materiales que llevan ese tipo de cañerías, y la verdad es que es un dolor de cabeza. Entonces acá en Misiones no vale mucho la pena por el clima que tenemos de realmente hacer todas las instalaciones de gas. A veces es mejor simplemente tener todo eléctrico, aunque tenemos la desventaja de que en muchos barrios existen estos
cortes de luz, sobre todo en épocas donde queremos usar más el aire acondicionado, por ejemplo, en estas épocas de más calor. Pero bueno, no, yo creo que estaría bueno que implementemos otro tipo de instalaciones, que sean también las eléctricas, pero de una forma que conlleve la eficiencia energética, ¿no? Porque si uno implementa esta medida y usa el aire todo el día, por ejemplo, y la verdad es que no tiene mucho sentido que llamar ecológica a esta ley, ¿no? Por otro lado, en Boston se exige que las construcciones grandes sean que tengan cero emisiones de carbono desde el día 1. Es decir, que ya desde el proceso de construcción sean eficientes y que no emitan dióxido de carbono, ¿no? Y por otro lado, en Nueva York ya está en marcha el congestion pricing, pagar por entrar en el coche adentro de Manhattan. Esto para reducir, ¿no?, el uso de los autos privados, y lo que está buenísimo, aunque estaría bueno ver cómo lo relacionan para fomentar el uso de otros medios de transporte. Pero ya de por sí el hecho de usar los transportes públicos como los colectivos o los subtes es mucho mejor que usar el auto privado, ¿no? Pero no todo se relaciona con lo que es el tráfico, porque en ciudades como Miami ya tienen hasta un Chief Heat Officer, que es un jefe anticalor. Y su trabajo es preparar la ciudad para las olas de calor, porque el clima ya no es solo un problema ambiental, sino que es un tema de supervivencia urbana. Y díganme ustedes si creen que las ciudades deberían multar a los coches que contaminan o es demasiado extremo. Porque por un lado nosotros tenemos esta cuestión de que se usa muchísimo el auto particular, porque justamente no existen quizás los medios o no es tan accesible llegar a lo que son las bicisendas, acá en Misiones por lo menos, y bueno, es quizás demasiado extremo poner una multa, porque acá en Posadas por lo menos existen muchísimas multas relacionadas a lo que es el estacionamiento, por ejemplo, que es el estacionamiento medido, y sumarle una más ya sería quizás un montón, porque además, ¿a dónde va la plata de esa multa, no? Por más que sea una medida para que sea una ciudad más ecológica, quizás es también muy extremo para las situaciones que nosotros vivimos en el día a día en el centro de Posadas. Bueno, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Y volvimos al programa Bitácora Arquitectónica con muchos datos curiosos hoy sobre la noticia que les leí al principio, y como les vengo trayendo también muchas palabras nuevas para sumar a su vocabulario de inglés, porque como sabemos es muy importante que nosotros incorporemos un nuevo idioma. Es súper importante que tengamos a disposición esta forma de comunicarnos, y sobre todo cuando viajamos a otros lugares, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente hace un rato estábamos escuchando Don't Start Now de Dua Lipa, y también estábamos escuchando Move Like Jagger de Maroon 5. Y capaz ustedes no saben la letra de estas canciones, capaz a ustedes les gusta el ritmo, pero no se saben las letras, y justamente este es un incentivo para que puedan aprender inglés. También con las canciones se aprende muchísimo, y aunque no parezca, hay canciones que hablan de arquitectura, también hay canciones que indirectamente quizás hablan de algún estilo, algún tipo de construcción. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la canción más conocida de Pink Floyd, que es no me acuerdo el nombre, Don't Break the Wall, algo así era el nombre de la canción de Pink Floyd, pero por ejemplo es una canción que indirectamente habla de una construcción, aunque tenga un sentido más metafórico. Entonces ustedes pueden usar también todas estas canciones para aprender mucho inglés, ¿no?
Yo, por ejemplo, cuando tuve que rendir el FIRST, había usado muchas canciones de Bon Jovi para poder practicar y aprender muchísimas cosas, y de hecho aprendí muchísimo con esas canciones, y de paso me volví fan de Bon Jovi porque lo amo, lo adoro a ese cantante, es hermoso, es muy muy lindo, y la verdad es que es top de artistas masculinos individuales en mi lista de artistas. Y un día puedo traer también a colación algunas canciones que reflejen un poco toda esta onda arquitectónica, porque aunque no lo crean, Dua Lipa también tiene muchas canciones que hablan sobre distintos estilos en el mundo del arte y la arquitectura. Así que tema de próximo programa yo creo que va a ser eso, aunque sea como datos curiosos de, bueno, estas son canciones que tienen que ver con el mundo de la arquitectura. Pero ahora ya estamos listos para sonar un poquito más pro en el inglés, mientras obviamente salvamos el planeta, porque vamos a hablar de 3 palabras claves que estuvieron presentes en esta noticia que yo les traje y les comenté un poco de qué se trataba. Y la primera es net zero, porque cero en inglés se dice zero y significa cero emisiones netas, que es cuando un edificio produce tanta energía como la que consume. Que de esto yo les hablaba al principio de la eficiencia energética, que, pequeño paréntesis, este año cursé la última optativa que tenía que cursar en la facultad, que me tocó cursar simulaciones energéticas en la arquitectura, un nombre pero top arriba parece el nombre, en donde nosotros básicamente, además de algunos conceptos relacionados a la energía y ser eco-friendly y qué sé yo, también aprendimos a usar un programa que se llama Energy Plus y Open Studio, que nos permitió hacer un análisis de las viviendas que nosotros diseñamos en base al clima donde está ubicada esta vivienda. Y justamente te arroja datos el programa de qué tan eficiente es la vivienda. Si, por ejemplo, si tiene un árbol al lado, a la sombra, cuántos grados tiene adentro, en verano, tal día, a tal hora, cuántos grados tiene interiormente esa vivienda. Y esas cuestiones te permite estudiar todo este programa, ¿no? Que es algo que igualmente también se pueden hacer en otros programas como ArchiCAD o Revit, dependiendo de con cuál uno tenga más afinidad. Y bueno, en particular a nosotros nos enseñaron que es con licencia gratuita. Entonces era más sencillo para todos de instalarlo y usarlo sin ningún problema. Pero justamente toda esta introducción la traigo porque al principio de la materia, en esta etapa más teórica, habíamos justamente aprendido todo lo relacionado a el consumo energético de los edificios y qué medidas existen para que estos edificios tengan un rendimiento energético más eficiente, porque no solamente se trata de usar menos energía, sino justamente de usarla de una manera eficiente, ¿no? Y todo esto relacionado con el net zero, que son las 0 emisiones netas, que en este caso quizás un edificio emite o consume energía, pero a la vez lo recompensa con otras cosas, ¿no? Y un ejemplo en donde nosotros podemos usar esta palabra es, o donde lo podemos ver en esta noticia, es, por ejemplo, The new office in Boston is net zero, it's super green. La nueva oficina en Boston es de 0 emisiones y es súper ecológica. Entonces esa es una de las palabras. Y otra de las palabras que traje, que hasta a mí me sorprendió porque quizás no la tenía tan incorporada en mi vocabulario y que la mencioné en el primer bloque, es el de congestion pricing, que significa congestionar las tarifas, es decir, pagar para circular en zonas céntricas. Y esto lo habíamos hablado con el ejemplo de Nueva York, en donde justamente el congestion pricing in New York aims to reduce traffic and pollution, que quiere decir que
Este peaje por la congestión en Nueva York busca reducir el tráfico y la contaminación. Ya en esa oración tenemos varias palabras igualmente para analizar, por ejemplo, pollution, que seguramente es una palabra que la reaprenden cuando van al Instituto de Inglés, seguramente la vieron, la super escucharon, porque en todos los institutos una unidad tiene que ser sobre el relacionado al medio ambiente, el cuidado, o habrán escrito algún ensayo, un essay para el FIRST, seguramente lo escribieron, seguro. Porque siempre es un tema que aparece en estos exámenes internacionales y bueno, es algo que uno siempre tiene que estar constantemente aprendiendo y eso es lo que a mí más me gustaba también de ir al instituto, que eran temas súper variados y en algún momento se tocaba el tema del medio ambiente y a todos nos súper gustaba hablar de estas temáticas. Pero siempre también está el tema de, por ejemplo, las culturas. Cuando uno rinde el FIRST también está las temáticas de la tecnología y todos esos son temas bastante actuales y creo que eso es lo bueno también de rendir estos exámenes, que justamente uno se va actualizando con algunas cuestiones o va aprendiendo muchas cosas más además de un idioma. Pero uno también siento que aprende el doble cuando quiere aprender un tema nuevo y encima es en otro idioma. Por último tenemos Heat Resilience, que esa es una de las palabras que estaba en esta noticia, que significa la resiliencia al calor. Creo que la palabra resiliencia está muy de moda últimamente y la verdad es que sigo sin entender qué significa. Porque, por ejemplo, en lo que es el urbanismo se habla mucho de estas ciudades resilientes. Y yo justamente hace poco le había preguntado a mi profesora de urbanismo qué significan las ciudades resilientes y aclaro que no fue con la profe Nadia la pregunta, pero justamente sigo sin entender qué significa, porque la resiliencia es justamente quizás esta capacidad de adaptarse ante situaciones trágicas o situaciones muy extremas. Y en este caso, por ejemplo, sería resistir a estas olas de calor, que una ciudad sea capaz de resistir a las olas de calor. Pero el concepto de ciudades resilientes sigo sin entender a qué se refiere, digamos, porque tendría que ser algo como más específico como que es la resiliencia a las olas de calor. Y no tanto como súper general de, bueno, resiliencia ¿a qué? Una ciudad tiene resiliencia ¿a qué? En Posadas, por ejemplo, no sé, se me ocurre que podríamos tener resiliencia a quizás algunas inundaciones o los entubamientos de los arroyos, no sé, habría que investigar un poco a ver de qué nosotros tendríamos una resiliencia, ¿no? Bueno, ¿y en dónde podemos ver usada esta frasecita que en realidad son palabras, no me acuerdo de cómo se llamaban estas palabras que van en conjunto, como que son dos palabras y sí o sí van juntas para expresar algo. Pero, por ejemplo, tenemos We need more heat resilience in urban planning. Necesitamos más resiliencia al calor en la planificación urbana. Y qué importante esto, ¿no? Acá en Misiones podríamos aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ponemos tanto asfalto en las ciudades? ¿Por qué todo el centro está tan asfaltado si, por ejemplo, cuando uno anda en moto empieza a sentir cómo el calor va subiendo y a uno le quema todo el cuerpo básicamente? Si sabemos que en estas épocas empieza a subir la temperatura, que el asfalto no es un material aislante térmico, que absorbe mucho por el color negro también del calor, ¿y por qué lo seguimos implementando si sabemos que después genera todas estas consecuencias? Pero hace poco me enteré y me di cuenta de que en Costa Sur, que está cerca de Garupa, me di cuenta que existen no que existen, sino que aplicaron las baldosas atérmicas en esta zona que es como la isla que uno sale de la playa. Y me súper sorprendió porque dije, bueno, al fin ponen algo que es útil y algo que sirve y se adapta a lo que es el clima de la ciudad, porque claro, uno si no tiene estas baldosas atérmicas no va a ir a sentarse ahí a cualquier hora y lo cierran a las 7, entonces no tendría sentido que no sean atérmicas.
y es una de las pocas cosas que hicieron bien en la planificación de toda esta ciudad. Pero bueno, usen todas estas palabras que aprendieron y suenen como arquitectos globales. Esta es la enseñanza que les quiero dejar cada vez que yo les muestro palabritas nuevas en inglés. Más allá de cumplir mi sueño de ser medio teacher, también me gustaría que todos empecemos a ser arquitectos más globales y arquitectos del mundo, ¿no? Que nosotros podamos estar diseñando acá y que a la vez también estemos diseñando en cualquier otra parte del mundo. Y repasamos un poco las 3 palabras claves que aprendimos hoy, que son Net Zero, que son 0 emisiones netas, Congestion Pricing, que son las tarifas o los peajes por la congestión, y el Heat Resilience, que son la resiliencia al calor en las distintas ciudades. Todo esto relacionado con el cambio climático, con el diseño de las ciudades, todo el urbanismo y el gran desafío del milenio, que es básicamente combatir el cambio climático y ver qué nosotros estamos haciendo por reducir todo este cambio climático, ¿no? Y bueno, todo esto y mucho más vamos a estar hablando en el próximo bloque de Bitácora Arquitectónica, pero primero nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Estamos de vuelta en Bitácora Arquitectónica después de escuchar a Ariana Grande con One Last Time. Qué linda canción y qué linda cantante también que es Ariana Grande. Y estoy muy emocionada porque dentro de muy poquito, hoy es 19 de noviembre, en 2 días se estrena oficialmente la nueva película de Ariana Grande, que es Wicked, la parte 2, que se llama For Good o Forever, algo así se llamaba la segunda parte de Wicked. Y estoy muy emocionada de ver esta película porque justamente, además de que me gusta Ariana Grande y la música pop y todo esto, a mí me interesa todo el backstage que tiene la producción de una película, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos quizás el producto final, pero está súper interesante cómo ellos trajeron todo este universo y cómo lo materializaron en la vida real para poder filmar una película, ¿no? Pero en este caso también ellos se basaron en, por ejemplo, para hacer todo lo que es la universidad que aparece en esta película, toda la fachada, tienen distintos elementos arquitectónicos que ellos fueron trayendo a colación para diseñar toda la fachada, y si bien son muchos estilos mezclados en uno solo, está súper interesante de justamente hacer el proceso inverso, ir sacando las partes para ir analizando y ver a qué resultados llegaron y por qué también eligen los elementos que eligen y los colores y cómo resulta todo eso, ¿no? Que es súper interesante para mí como arquitecta o futura arquitecta, lo que sea. Yo ya me considero arquitecta porque regularicé dirección de obras, pero justamente está buenísimo analizar todo esto para tener en cuenta en qué se basan en estas grandes películas de Hollywood para poder realizarlas, ¿no? Y me llama mucho la atención también, hay muchos videos que están publicados en Architectural Digest, en donde ellos analizan un montón de cosas que están en tendencias. El año pasado, en su momento, lo habían hecho con Wicked, la primera parte, y es súper interesante. Además de que está muy bueno también todo lo que está pasando en el set de Wicked y todas las el tour pressing de conference, no sé cómo se llama, esa gira que ellos hacen para justamente promocionar la película. Y como Cynthia Erivo, que es la bruja mala, con Ariana Grande, todas las súper interacciones que ellas van teniendo, ¿no? Y además a mí me llama mucho la atención que ellas tienen un tatuaje compartido, que es, las dos tienen escrito en la mano For Good, que es una de las canciones de la película, y cuando ellas
toman sus manos, los tatuajes se unen y nada, me parece súper súper tierno. Y nada, a mí me gusta mucho todo este mundo pop y espero que en algún momento pueda llegar a hacer algún video o hablarles y traerles un programa ahora que estamos como más descongestionados o más liberados de todo lo que es la facultad. Se pueden traer estos temas más liberados, ¿no? Para todo lo que es el programa. Y no sé si nos vamos a una pausa y ya volvemos. Sí, vamos a una pausa y ya volvemos con el programa de Bitácora Arquitectónica. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad de Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Seguimos con todo lo que suena en la primavera 2025. Fin de espacio publicitario. Regresamos ya en el último tramo de Bitácora Arquitectónica y en la partecita anterior me la pasé hablando de Ariana Grande y no hice los anuncios pertinentes que tenía que hacer, me distraje y me dormí. Recién estaba súper bostezando, pero algunos anuncios importantes que tenemos para hacer es que hoy a la tarde en la facultad, en el campus de la UGD, vamos a estar haciendo una muestra anual de arquitectura donde nosotros mostramos todas nuestras maquetas, los mejores proyectos del año, todas estas cositas. Y además me parece que hoy tenemos sumada una exposición porque al parecer vamos a tener la visita del superintendente de la ciudad de Puerto Rico que va a estar escuchando todas nuestras divinas propuestas que él seguramente va a estar teniendo en cuenta para que después Puerto Rico sea una mejor ciudad, ¿no? Así que estén atentos que capaz estamos ahí exponiendo también todo lo que nosotros aprendimos en el año y todo lo que realizamos justamente sobre urbanismo y arquitectura. Y entre otras noticias, como ustedes saben que yo soy rotaractiana ahora full time, porque si termina la cursada no tengo nada más que hacer más que cosas de Rotaract. Además de todos los eventos que hacemos y todas las actividades y proyectos que tenemos, obviamente nosotros tenemos nuestro equipo. Dentro de cada club tenemos directores, presidentes, todo lo que es la junta, ¿no? Y dentro de poco tenemos las elecciones de futuros presidentes en Rotaract. Y yo, obviamente, me voy a postular como presidenta. Y recién hace un rato estaba viendo justamente toda esta presentación que tengo que hacer para poder postularme como presidenta del club. Así que quédense atentos si próximamente no seré solamente arquitecta, sino que también presidenta del Club Rotaract Posadas Norte, quién sabe. Y esos eran los pequeños anuncios que quería hacer en el programa de hoy. Pero también, como siempre, en el último bloque traemos a colación datos que son súper importantes y súper relevantes para ponerle un poco más de onda a la mañana del miércoles, ¿no? ¿Sabían que las ciudades son responsables del 70% de las emisiones globales, pero también son las que están liderando el cambio? Justamente esto yo sí lo sé. Yo sé que el mundo de la construcción es uno de los sectores en donde justamente hay mucha más contaminación, muchas emisiones de dióxido de carbono, y por eso es que constantemente se trata de apostar por otras metodologías en lo que es propiamente la parte de la construcción, porque quizás es distinto lo que es toda la etapa constructiva que la
vivencia propia del edificio, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que empezar a restringir lo que es el uso de los autos, por ejemplo, sino también empezar a regular un poco lo que es la construcción propia del edificio. Otro dato es que sabían que París no solamente restringe coches, sino que también prohibió los patines eléctricos privados, porque ellos quieren fomentar un poco más lo que es la seguridad y todo el uso del espacio público. Que, bueno, quizás en estos casos muchas veces pasa que estos monopatines eléctricos van demasiado rápido, tienen una velocidad bastante alta. Entonces, si uno no los ve por ahí, genera bastante inseguridad, pero es curioso cómo ellos empiezan a restringir todo. Es como, todo está mal, todo está mal. Y por último, sabían que en Latinoamérica más de 180 ciudades forman parte de la red de biodiversidades, integrando la naturaleza en el diseño urbano, donde se fomenta menos cemento y más árboles. Bueno, habría que ver cuál de esas ciudades están en esta lista, ¿no? Hay que investigar un poco qué ciudades son, porque justamente está muy bueno que se planten árboles. Y creo que esto es un dato que no lo conté, pero para el concierto de Dua Lipa había una encuesta que se podía hacer para saber cuántos árboles había que plantar según cómo uno se movilizó para llegar hasta el concierto. Entonces se calculaba cuánta emisión de carbono hubo según ese viaje. Yo, por ejemplo, fui en avión y en subte hasta el estadio. Entonces, cuánta emisión tuve por hacer ese viaje y cuántos árboles tendría que plantar en base a eso. Y eran como 13 árboles, así que bueno, andar en avión cuesta plantar 13 árboles. Así que en todo lo que va del año capaz que tendría que plantar unos 30 o 40 árboles aproximadamente por haber andado en avión y los viajes que realicé, ¿no? Así que estaría bueno que entre Buenos Aires y Posadas se sumen a estas ciudades de la red de biodiversidades. Está bueno el nombre, o no sé, capaz es un poquito fantasioso el nombre, pero siempre nosotros tenemos que imaginar una ciudad a futuro o un futuro muy próximo, no necesariamente que sea dentro de 10 años, sino que sea ese futuro hoy, que sea una ciudad con techos verdes, calles que absorban el agua de la lluvia, no como pasa acá en Posadas, que se inunda todo, y barrios donde se camina o pedalea a todos lados. Ese es el futuro y ese futuro tiene que ser hoy y se tiene que empezar a construir desde ahora, ¿no? Pero no crean que me olvidé de que tenemos que leer los resultados de la consigna con Ali, si está ahí, que si fueras intendente por un día, ¿cuál sería la primera medida eco para nuestras ciudades? Que acá un poco estuvimos mencionando algunas, pero vamos a ver qué piensa la gente, qué opina y qué pusieron en Instagram. Hola Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Bueno, la gente estuvo votando en Instagram. Tuvimos varias personas que reaccionaron. Para aquellos que no estuvieron Sí. cuando vos le dijiste a Ali, hoy una eco-encuesta. Está bueno. Ay, me encanta el nombre, Sí, me encantó. dice, si fueras un intendente por un día, ¿cuál sería tu primera medida ecológica para tu ciudad? Pusimos varias opciones y la primera es más árboles en las calles y plazas, Ajá. más ciclovías, que es re importante. Bueno, yo porque ando en bicicleta y... Sí, sí. Y por Vos ahí sos no- un ejemplo Sí. de lo que hay que hacer. Por ahí no es medio complicado cuando uno ingresa por ahí al centro, cuando más por los autos, las calles son muy angostas, entonces es complicado. Claro. Después, bueno, la separación de residuos y cero plásticos de un solo uso. Y la gente votó más por la naturaleza, está bueno, que hice más árboles y calles en las plazas. Me encanta, me Está gusta. bueno. Sí. Y eso que en Misiones hay bastante, pero aún así Pero- es necesario que haya más. Pero está bueno, por lo menos acá en Posadas se Claro. están plantando, solo que todavía no se nota porque son chiquitos y Claro. calculan promedio entre hasta 10 años que crezcan Claro las que copas, los crezcan bien. árboles. Sí, para eso es que- cierto, tarda bastante en crecer. Pero sí. Y bueno, vos Bueno, hubieras yo- votado por las sí, ciclovías. Es más, yo voté por las ciclovías. Ay, me encanta. Sí, porque bueno,
Más por la seguridad de la gente que anda en bici, Claro. porque Sí, es peligroso. Es peligroso. Andar en Yo el por ahí tipo de me siento- ciclovías que tenemos acá. sobre acá no en todas las calles, por ejemplo, del centro hay, a no ser en la Salta, que es la que ingresa, pero después si uno por ahí se quiere mover es complicado. A veces vemos por ahí la gente que está andando, inclusive que es peligroso para los peatones, que andan en las veredas, porque Claro. por ahí es mucho más rápido que... Entonces como que un poco y un poco. Sí. Y vos, por ejemplo, ¿cómo haces con el tema de las subidas? Eh, Esa parte se te hace como más difícil, porque esa y- es una cuestión también. También Para fomentar que se use la bici, también hay que hacer que sea fácil de andar en bici, pero sí, con las subidas que tenemos... en realidad es un desafío porque también es como que ir practicando el entrenamiento también. Yo, por Claro. ejemplo, vengo en bicicleta al trabajo Sí, y me subo por ahí la Francisco de Aro, porque yo vivo entre Almirante Brown, entonces de ahí salgo y subo todo. Primero sí me costaba, es más, hasta llega un momento que uno baja de la bici para caminar el último Sí, trayecto, pero es después uno cierto. se va acostumbrando. O si no, la otra, por ejemplo, las trincheras, viste que vos salís de la costanera Sí. y toda esa subida. Ay, sí. Una vez en la vida la subí, después una la otra abajo Es y camina. mortal, Es sí. mortal, sí. Pero es entrenamiento a cada uno. Claro, es cierto. Sí, por ahí en el centro estaría bueno, pero como Posadas es chiquito, por ahí viste la infraestructura, había que cortar las calles, Ujú. sacar los estacionamientos y es medio Claro. difícil para la circulación, pero no es complicado, pero bueno. Claro, habría que sentarse a Nuevos diseñar. proyectos, Sí. Ali. Sí, te juro, estamos tirando muchos Proyectando proyectos. para cuando me encanta, reciba. sí. Así que bueno, Ali, eso la gente comentó. Bueno, muchas gracias A vos, por Ali. leernos los resultados y gracias a todos los que se coparon también para participar de nuestra encuesta de hoy. Y eso fue todo el programa de hoy que teníamos para Bitácora Arquitectónica. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido, en esta transmisión de hoy. No se olviden de que si les gustó, pueden compartir, pueden ponerle me gusta y comentar qué les gustaría ver en un próximo programa, ¿no? Que igualmente ya tengo anotado para quizás hablar del mundo pop y de toda esta cuestión de Ariana Grande y un poquito de Dua Lipa también para que sea onda de fin de año ya. Les habló Alicia, próxima arquitecta, y nos vamos a estar encontrando en el próximo episodio de Bitácora Arquitectónica, que en este caso va a ser el miércoles que viene. Espero que no me extrañen mucho. Y nos vemos la semana que viene. Bye bye. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas.